Hoy estaremos predicando de manera expositiva en nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Y el título de la prédica de hoy es Compasión y Milagros. Marcos capítulo 8, los primeros 9 versículos, de 26 versículos que estaremos trabajando en el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Digan conmigo: 3 días. 3 días. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Digan conmigo: 4,000. Y los despidió. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor Jesús, damos gracias porque tu palabra es bendecida. Permite que tu iglesia sea edificada y que todo amigo y amiga que escucha tu santa y bendita palabra pueda venir en arrepentimiento y fe, entregando su vida a ti, al pan del cielo, al pan de la vida que eres tú, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Sentémonos, amados hermanos y amigos que nos visitan. Como sabemos, el hombre incrédulo, la Biblia lo retrata de cuerpo entero y dice que está espiritualmente muerto. No importa que coma, no importa que hable, no importa que maneje, que salte, el que se mantiene en incredulidad, el que no cree en Cristo, el que no le ha entregado su vida a Jesús, la Biblia lo retrata como espiritualmente muerto. Pero también hay otras descripciones que da la Biblia, y una de ellas es la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual es tan pero tan fuerte que viendo no se ve, oyendo no se entiende. La ceguera espiritual es más fuerte que la ceguera física. Y hoy estaremos trabajando este tema que está bien relacionado con lo que Dios quiere transmitir a incrédulos y a creyentes. Este capítulo comienza con un incidente parecido al que ocurrió 2 capítulos atrás, en donde mucha gente, multitudes, se aglomeraron, se agolparon alrededor de Cristo. Y surgió necesidades de alimentación, gente que estaban lejos de casa y que necesitaban alimentarse. Por eso en esta primera porción de este primer trayecto he titulado Una lección repetida para estudiantes no muy brillantes. Una lección repetida para estudiantes no muy brillantes. Entenderemos por qué el gran brillante es Cristo. Y ellos, sus seguidores, tipos de nosotros al día de hoy, no eran tan brillantes como su maestro. Que vemos en los primeros 9 versículos que hemos leído, que Jesús sigue en territorio gentil, está en la región de Decápolis, como vimos en la entrega anterior. Y una vez más alrededor de él se reúne mucha gente. El Señor dice: hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Me llama poderosamente la atención esta expresión. Imagínense 3 días, 4,000 personas moviéndose. Jesús se mueve, ellos se mueven trayectos, metros, kilómetros caminando con Jesús.
3 días cautivos, están encantados, están cautivados con las enseñanzas, con la sabiduría, con lo que salía de la boca del Señor. Wow, ¿cuánto daríamos los pastores al día de hoy por tener a una congregación 3 días y no pensando en nada, solo pensando en el Señor, solo tratando de oír, absorto con lo que Dios estaba diciendo a través de Jesús? Y de buenas a primeras, Jesús, que es un consolador, que es un salvador muy compasivo, se da cuenta y dice el versículo 2: tengo compasión de la gente. Él teme que la gente que estaba ya lejos de su casa, acostumbraba a la gente cuando salía de casa siempre a llevar una provisión de pan para un día, tal vez 2 días, pero ya el tercer día mucha de esta gente ya no tenía reservas alimenticias. Despacharlo hubiese sido la solución más fácil y hasta humana, o lo que le hubiera ocurrido a muchos de sus discípulos. Pero Jesús tiene un corazón compasivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y Jesús se compadece de la gente, piensa: wow, no lo puedo enviar. Sus entrañas se conmueven, se remueven, y dice: si lo mando así, le podría dar una hipoglicemia, sol, desierto, no hay por acá un mini market, no hay un colmado, no hay ni siquiera una pulpería o algo donde pudieran comprar alimento. Esto quiere decir que Jesús se preocupa por nuestros problemas temporales, nuestros problemas terrenales. Él está atento a nuestras necesidades. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, Él no es indiferente al sufrimiento, Él no es indiferente a cualquier necesidad que podamos tener o que pudiéramos estar pasando en un momento determinado de nuestra vida. Él es verdaderamente un Salvador muy, pero muy compasivo. Y hay una reacción que vemos en todo esto, y es la reacción de los discípulos versus, en contraste a cómo reacciona frente a la necesidad el Señor Jesucristo. Y ahí viene la lección. Y la lección que tenemos que aprender de la compasión de Jesús es que Dios quiere desarrollar en cada uno de los suyos, ¿sí? En usted y en mí como creyente, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia, esa misma clase de atención hacia el necesitado. Cuando Cristo dice tengo compasión, no es alguien que está narrando de la compasión que vio en Jesús. No es el evangelista que está diciendo: bueno, me pareció que en este momento dado Jesús tuvo compasión. No, es su propio labio que está diciendo: tengo compasión. ¿Alguien está entendiendo? Jesús abre su corazón compasivo y deja ver cuánta compasión hay en él. El versículo 4 nos da el contraste. Nos dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Yo no sé tú, pero yo digo wow. ¿Por qué digo wow? Porque no lo puedo creer. Apenas 2 capítulos atrás, en el capítulo 6, vieron cómo Jesús prácticamente de la nada, con unos pocos panes, con unos pocos peces, le dio alimentación a 5,000. ¿De dónde viene esta amnesia? ¿Cómo pueden salir con esto? ¿Cómo pueden habérselo olvidado? Apenas 2 capítulos atrás, Jesús alimenta a 5,000. Ahora hay menos, hay 4. Muchos tratadistas dicen que este es el milagro olvidado. Mucha gente no predica de los 4,000 porque dice: vamos a predicar de algo mucho más grandilocuente, vamos a predicar de los 5,000. Si tengo que elegir entre 2 milagros, uno de 5,000, uno de 4,000, pues me voy con el de 5,000. Pero gracias a Dios estamos en un estudio sistemático de Marcos, vimos los 5,000 y no podemos obviar el de 4,000. Y hay una gran enseñanza en todo esto, y es cuán olvidadizos somos nosotros los hijos de Dios. Wow, Dios no puede haber hecho un milagro muy grande en el 2010, pero nos estamos cayendo muertos en el 2017. ¿Cuántos entienden esto? Y nos olvidamos de los milagros pasados, y el problema presente nos atormenta, nos angustia, y olvidamos que el que nos sacó del problema años atrás es el mismo que todavía gobierna nuestras vidas. Y a su nombre. Se nos olvida la
las enseñanzas, se nos olvida la teología. Nosotros criticamos con una rapidez impresionante a los discípulos. Le decimos, qué torpes son estos que siguen a Jesús. No se merecían un maestro como esto. Sin embargo, todos esos calificativos no solo se los tenemos que dar a ellos, sino reservar algunos para nosotros. Porque el mismo nivel de torpeza, de olvido, lo tenemos nosotros en el tiempo presente. Lo bueno es que el Señor no desecha a sus discípulos a pesar de su torpeza, sino que tiene una paciencia extraordinaria con ellos y sigue teniéndola con nosotros cuando lo creen. Es impresionante que los discípulos olvidan la lección aprendida apenas 2 capítulos anteriores. Puede ser gente diferente, puede ser un lugar diferente, pero tienen la misma necesidad, gente con hambre y lejos de su casa. Nos dice los versículos del 5 al 9 que Marcos no nos dice cómo se operó este milagro. No nos da, porque en la Biblia no hay mucha trivialidad. Y uno que siempre trata de ser curioso dice, wow, me gustaría saber cómo se produjo el milagro exactamente. Me encantaría conocer la operatividad del milagro. Me encantaría saber si los 7 panes el Señor los partía y cuando le daba la mitad del pan a uno y ya en la otra mano habían 2 pedazos más, o cuando daba un pececito había 10 pececitos instantáneamente. Pero la Biblia no habla de eso, no te da detalles. La Biblia no tiene trivia. ¿Por qué no nos da eso? Porque no es importante. Lo importante no es el cómo, lo importante es quién lo hace. Y sobre ese quién, Jesús, yo te pido un aplauso. Nosotros no sabemos cómo ocurrió el milagro, y no lo sabemos porque esto no es lo más importante. Lo más importante es que el Señor alimentó a miles con solo 7 panes y unos pocos pececillos. El mismo que creó el cielo y la tierra de la nada es el que estaba allí en operación. Y eso es más que suficiente. Y tiene que ser más que suficiente para mí. Y tiene que ser más suficiente que para ti también. En cualquier momento, en cualquier adversidad. Aunque tu casa se haya desbaratado. Aunque la vida entera esté patas arriba. Dios tiene que ser suficiente. Siempre. 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Según algunos estudiosos, habría de alimentar entre 10 a 12,000, algunos hablan hasta de 15,000, pero por lo menos dobló en más del doble la cantidad. Y aún sobraron 7 canastas llenas de comida. ¿Qué tipo de canastas es esta? Es diferente a la canasta del milagro anterior. Esta canasta tiene un significado diferente. Y usted dirá, bueno, canasta, no. Lo que pasa es que no todas las canastas son iguales. Es increíble que con menos gente sobraron esta cantidad de canastas. Pero el tipo de canasta que habla es como lo que nosotros conocemos como hamper del inglés. Es una canasta más alta, menos ancha, pero tal vez más alta, en donde era tan alta que podría caber un ser humano. Y como nosotros lo sabemos, porque la misma palabra que habla de canasta es la misma que aparece en Hechos capítulo 9 versículo 25, para hablar donde Pablo se descolgó, fue descolgado a través de una pared en Damasco cuando peligraba su vida. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de panes que sobraron. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en todo esto? La lección es que Jesús es capaz de proveer de acuerdo a sus riquezas y gloria. El Señor es capaz de sorprendernos. Dile al que está a tu lado, Jesús es capaz de sorprenderte, de darte mucho más de lo que esperas. Él no te dará lo que tú le pides, pero siempre te va a dar lo que necesitas. Lamentablemente hay muchos que no quieren ver a ese Jesús. Muchos con mentalidad religiosa quieren limitar a Jesús en todo el potencial de lo que Dios puede hacer para transformar nuestra vida. Y así entramos al segundo tramo de esta exposición.
Y el segundo tramo tiene que ver, lo he titulado como ciegos que no quieren ver, los versículos del 10 al 13. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. Digan conmigo, señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Veremos la última confrontación de Jesús con los escribas y fariseos en la región de Galilea. Luego habría otros enfrentamientos ya en Jerusalén, en un momento donde él iba a pasar por juicio antes de ir a una muerte de cruz en el Gólgota. Los fariseos lo estaban buscando, nos dice el texto. Vinieron entonces los fariseos. No fue algo casual o accidental. Lo estaban acechando, estaban buscando la manera de confrontarlo. Lo estaban buscando, dice el texto, para tentarle y para hacerle preguntas, para molestarle. Nos dice el texto que los fariseos no soportaban la presencia de Jesús. No soportaban el que las multitudes siguieran a Jesús. Y que los religiosos siempre odian las multitudes, cuando las multitudes indican que van detrás de Jesús. Vemos el versículo 11 que es muy clave. Pidieron señal del cielo para tentarle. Es interesante que Jesús ya lleva cerca de 3 años haciendo todo tipo de milagros, sanidades, liberaciones. Y no obstante, estos religiosos le dicen: de más señal, pero no cualquier señal, dame una señal del cielo. ¿Y qué significa señal del cielo? Significa, bajo un pensamiento de ellos, los judíos religiosos de ese entonces decían que Satanás podía imitar algún tipo de milagro de aquí de la tierra, que podía duplicar o replicar algún tipo de milagro. Pero que los milagros del cielo Satanás no lo podían. Y como ellos habían acusado a Jesús de ser Satanás o hijo del diablo, pues decían: no, los milagros que hemos visto hasta ahora no son suficientes. Nosotros queremos una señal del cielo. Y esto molestó grandemente al Señor. Y cuando pidieron una señal del cielo, ¿qué significaba para ellos? Bueno, una señal como la del Antiguo Testamento, qué sé yo, parar el sol en Gabaón, hacer llover panes del cielo, hacer caer codornices, algo así. Es interesante que la respuesta de Jesús nos hizo esperar. Nos dice en los versículos 12 y 13: y gimiendo. Y otras versiones, cuando hablan de gemido, hablan de un profundo suspiro. Hagan así. ¿Alguna vez alguien lo ha sometido a usted a un estrés tan fuerte que usted se ha detenido hecho? Eso fue lo que Jesús estaba pasando. ¿Se entendió? Hágalo de nuevo. Un profundo suspiro en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esta fue una gran reprensión a los religiosos de parte de Jesús. Es interesante que le pidieron una señal de manera mucho más descriptiva. Cuando le pidieron señal, el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 6, los versículos del 30 al 33, Jesús le da una respuesta hermosísima. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del cielo, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Si le van a dar el aplauso, dáselo fuerte, porque eres merecedor de toda la alabanza, de toda adoración.
señal. ¿Por qué? Porque yo soy la señal. Mi persona es la señal. Tremenda represión. Hay un viejo adagio que dice: no hay peor ciego que el que no quiere. Esto le sucedía a estos fariseos. Ellos no creían no porque le faltó señal. Ellos no creían porque le faltó arrepentimiento. El problema del hombre no es la Biblia. El problema del hombre no son las verdades. El problema del hombre y de la mujer es falta de arrepentimiento. Nosotros aún como cristianos muchas veces nos falta arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad, lo que agrada y lo que desagrada a Dios, le ofendemos. ¿Sabe lo que falta cuando nosotros pecamos? Arrepentimiento. Los escribas y fariseos eran sumamente duros de corazón. Tenían tan dureza que no iban a creer en Jesús, no importa los milagros que viesen. Esa fue la razón de por qué Marcos relata en este pasaje que Jesús se fue. Jesús se fue, los abandonó, les dio la espalda. Y la enseñanza es bien directa. El Señor es muy, pero muy paciente. Digan conmigo: Dios es muy, pero muy paciente. Pero amigo, amiga que nos visita, cristiano evangélico que viene acá, quiero decirte algo. No te juegues con Dios. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea que solo Dios sabe dónde está. Una línea solo conocida por Dios, donde termina toda oportunidad de arrepentimiento. Donde Dios ya no trata jamás contigo. Pastor, ¿y qué base bíblica tiene esto? Amigo, amiga que estás aquí, vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Y veremos que hay una línea que tú no debes de traspasar. Donde Dios ya deje de bregar contigo por siempre. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo no quisiera ver ese Dios revelado en mi vida. Un Dios donde ya no quiere tratar más. La tercera parte de esta historia le hemos titulado la miopía espiritual de los discípulos. Digan conmigo: miopía espiritual. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Un miope ve o no ve? Sí ve, pero no ve bien. ¿Se entendió? Por ejemplo, yo puedo verlos a ustedes, pero no puedo ver las letras pequeñas de la Biblia. Como no puedo ver las letras pequeñas, necesito unos espejuelos, unas gafas para poder leer la Biblia. Porque si me quito las gafas, las letras se me ponen como salterinas, se ven como doble, ¿se entiende? Y luego de un tiempo tratando me duele la cabeza. Por eso necesita espejuelos. Pero hay una miopía que es espiritual, que es mucho más fuerte. Porque necesitamos unos espejuelos que solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Vayamos al pasaje de Marcos 8, desde el 14 al 21. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan. Digan, se los olvidó. Y no tenían sino un pan, digo, un solo pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas sendas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Este pasaje nos dice lo siguiente. Los 12 discípulos se embarcaron cuando Jesús dejó a los fariseos y se fue, le dio la espalda, le dijo, vámonos, montémonos, y se fueron. Ellos se les olvidaron abastecerse de pan. Fue un acto irresponsable de parte de los discípulos. No estaban cuidando ni de ellos ni del Señor. Y estaban muy preocupados porque solamente tenían, ¿cuánto? Un pan. Yo no sé si el pan era de agua, pero era un solo pan. Y estaban ahí hablando unos con otros porque estaban bien preocupados por lo que estaban haciendo. Y el Señor le da una pregunta espiritual y le dice una advertencia: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y es interesante porque tanto este texto como el texto en paralelo de Mateo 16, los versículos del 5 al 12, hablan de la levadura, y señala el de Mateo que Jesús le dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en la versión de Marcos dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Entonces vamos a tratar los 3 grupos para ponernos de acuerdo. Y es interesante que cuando se habla de estos grupos religiosos, nos dice el primer grupo de los fariseos, los cuales eran aquellos mucho más apegados a la letra, a la Torá, y tenían un problema, y es que pretendían ganar el cielo a través de un apego escrupuloso, prácticamente literal, de la ley, y pensaban que con eso podían ganar el favor de Dios. Luego estaban los saduceos, que eran unos religiosos pero bien teólogos. Estos saduceos tenían un problema, y es que eran muy liberales. De hecho, algunos textos del Antiguo Testamento, ellos entendían que no había que seguirlo de esa manera. Interpretaban de forma muy liberal aspectos como divorcio y otros aspectos que tocaba a la nación. Algunos preceptos del Antiguo Testamento pues decían no, eso no lo dijo Dios, y cuestionaban bastante algunos textos de la Biblia. Era muy liberal. No aceptaban como inspirado todos los textos del Antiguo Testamento. Luego estaban los herodianos. Este era un grupo de religiosos bastante político o apolitizado, que este grupo eran bastante seculares en su época. Y la palabra secular significa con mundanalidad, con mezclarse con el mundo. Y estos herodianos recibían a Villegas y a todo el que llega desde el punto de vista de pensamiento o filosofía imperante en ese mundo. Por eso los herodianos se cohabitaban tan fácilmente con los romanos. Es interesante que Jesús le dice: cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos y de la levadura de los herodianos. Jesús le advierte que se cuidaran de la influencia de grupos que gravitan en diferentes épocas de la historia del cristianismo. La levadura llegó a ser entre los primeros cristianos un símbolo de aquello que se corrompe, que es capaz de dañar, que es capaz de destruir al creyente. ¿Qué significa hoy nosotros, creyentes del siglo XXI? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí cuidarnos de la levadura? Es interesante que la levadura no es más que el legalismo. La levadura es cuando nosotros pretendemos ganar el favor de Dios a través de algún tipo de esfuerzo o a través de algún tipo de servicio. De hecho, todos los seres humanos somos, dijo alguien, legalistas en recuperación.
Así como el que va a un programa de alcohólicos anónimos es un alcohólico en recuperación. Nosotros, no importa la religión que estuviésemos profesando o si fuimos irreligiosos, todos nosotros tenemos eso dentro, y es que somos legalistas en alguna manera y buscamos allá atrás en nuestro pensamiento hacer las cosas de Dios como si fuera un intercambio. Yo hago cosas para Dios, Dios está obligado a darme para acá. Y no, la vida es un asunto de gracia, es un asunto de misericordia. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Hay gente que cae en graves errores, y son aquellos que, huyendo del legalismo, caen en los brazos de la mundanalidad. Y ambos extremos son malos. Tú no puedes ser una persona súper cerrada a ser súper abierta en el mundo. ¿Me entiendes? Simplemente lo que quiere es que tú seas una persona, un creyente bíblico, y que tu cosmovisión, la manera en que tú miras la vida, que interpretas la vida, sea basada en la Biblia, una cosmovisión bíblica. El pensamiento de los discípulos es interesante. Versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, esto lo dice, digan conmigo, estaban hablando entre ellos. Esto lo dice Jesús, esto de la levadura. Mira Pedro, mira Juan. Eso lo dice porque él se dio cuenta que nosotros no trajimos pan. No, Jesús no estaba diciendo eso porque no vinieron con pan. Pero ¿qué pasa? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado que alguna vez has estado tan pero tan preocupado, hasta mortificado con algo que hiciste o dejaste de hacer, algo que era tu obligación o algo que te pudiera afectar tu imagen, y eso es el centro de atención tuyo durante todo ese día, y cualquier cosa que te digan en el trabajo, en la iglesia, un hermano, alguien que te para en la calle, tu mamá, tu papá, tu hermano, tú lo relacionas con ese problema. ¿A usted le ha pasado? Por ejemplo, el que anda con algo robado, si alguien le dice, oye, tú sabes que andan ladrones por aquí, ¿cómo? Porque el ladrón juzga por su condición. ¿Sabe la gente que yo soy un ladronazo? ¿Se entiende? Entonces así estaban ellos se sentían en falta, estaban muy preocupados, decían, wow, debimos haber traído por lo menos 13 panes, 12 para nosotros y uno para Jesús, pero nada más andamos con uno, y se sentían en falta. Cuando Jesús le da una lección espiritual de la levadura, ellos lo que digan es levadura con pan. Dicen, no, ya viene Jesús, nos va a dar un tortazo. Y dicen eso. Entonces Jesús le dice, oye, que ustedes discuten. Están discutiendo que no tienen pan. Versículo 17. Es que ustedes no entienden. Es que ustedes no comprenden. Aún andan tapados, endurecidos en tus corazones. Ustedes tienen un problema. Y es que ustedes, teniendo ojos, no ven. Y teniendo oídos, no ven, no oyen. ¿Se entendió? Esa reprensión, el Señor se la debe de dar únicamente a los cristianos del primer siglo. Muchas veces nosotros, teniendo oídos, no oímos. Y teniendo ojos, no vemos. Y Dios nos habla cada domingo desde el púlpito, para que estemos alerta de lo que es su voluntad en su palabra, y teniendo pleno conocimiento de lo que es su voluntad, hacemos lo que nos da la gana. Entonces el Señor nos debe de decir, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y viene el Señor de una manera muy paciente. Wow, digan conmigo, la paciencia de Jesús no tiene límite. Dile al que está a tu lado, contigo. Y Jesús le hace una pregunta de kindergarten para párvulos. Cuando mis hijos, vengan acá. Vamos de nuevo a la tabla del 1 al 10, vamos.
Cuando partí los panes, versículo 19, cuando partí, mis hijos, por favor, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron, 12. Versículo 20. Y cuando mis hijos, atiendan, no se me pierdan. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y usted se ríe, pero es así también que usted le reacciona a eso. No seamos tan duros con los discípulos, porque a nosotros a veces se nos hace difícil conectar los puntos. Yo no sé ahora, pero en los años 80, 70 y parte de los 90, había una sesión de entretenimiento en revistas y periódicos. En esa sesión de entretenimiento había muñequitos, habían crucigramas, pero en algunas revistas había adivine o saque la figura a través de enlazar los puntos. ¿Alguien vio ese tipo de...? Ok. ¿Sabe lo que pasa con nosotros los cristianos? Nos perdemos los puntos. Y la figura la dejamos con un brazo menos, con un lado menos, porque los puntos no los sabemos seguir bien. No sé si me estoy dando a entender y se perdieron en estos puntos. Pero lo que le quiero decir es que nosotros a veces miramos de esta manera. Miren lo que hacemos. Nosotros tenemos 2 ojos para ver, pero miramos de esta manera. Póngase la mano así. Por favor, póngase la mano y digan, ¿usted ve? Sí. Pero no ve. Cuando usted llegó al Señor tenía todos los dedos cerrados. ¿Se entendió? Ahí usted no veía nada. Cuando llega a Cristo sí comienza a ver. Pero muchos de nosotros vemos incompletamente. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que esa ceguera es una ceguera parcial. Y es un impedimento que nosotros tenemos que luchar por quitarlo para que no veamos parcialmente, sino que veamos completamente. Dale un aplauso al que vive en Dios. Esto nos habla que mientras estemos en la tierra necesitamos seguir creciendo. Nadie puede decir, ya yo me lo sé todo en el Evangelio. Pastor, yo sé más que el pastor. A mí no hay que enseñarme nada. No me venga, hermanita, con sermones, que yo tengo muchos años en este Evangelio. Yo he caminado la seca y la meca. Yo sé que los cristianos de aquí nunca hablan así. Jamás, pastor, dijo alguien. Pero yo quiero decirte que crecer significa que te falta estatura. Yo tenía esperanza de crecer hasta que hablé con mi hijo, Luis Augusto, el cual ustedes saben que es médico. Y yo, cuando tenía 50 y pico de años de edad, no hace mucho, porque mi pico sigue siendo bajo, alábate, catre viejo, que más adelante te defonda. Le dije, Luis, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que yo podría seguir creciendo? Me dice, ¿cómo así? Me dice, no, ya, o sea, altura, con textura, todo. Le digo, mira, papi, uno alcanza su máximo crecimiento físico hasta los 25 años. A partir de los 25 años uno comienza a envejecer. Yo me puse pequeña. Pero en Cristo nosotros no tenemos por qué descender. ¿Cuántos dicen gloria? En Cristo nosotros podemos ascender, crecer, porque no hay límites. Los límites se los pones tú, pero el Señor no te va a poner límite en el crecimiento espiritual.
Pero muchas veces Él va a forzar tu crecimiento a través de los instrumentos que Él provee, que muchas veces son las pruebas, las dificultades, para que podamos crecer en fe, para que podamos crecer en otra dimensión, para que podamos conocer al Señor en otras dimensiones y salgamos de la caja cuadrada. Aló. Y con esto entramos al cuarto y último trayecto, que he titulado Un milagro extraordinario, único, hecho a dos caídas. Y veremos en los versículos del 22 al 26 lo que nos dice. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y del ciego le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No dice el texto que le llevaron un ciego. Él no lo fue a buscar. A él se lo llevaron, como mucha gente le llevó enfermos o endemoniados o gente con gran necesidad a Jesús. El Señor trata con este ciego de una manera muy particular. El Señor Jesús escupe a los ojos. Por favor, ese método poco ortodoxo, si yo tengo una necesidad, por favor no me escupan. Niños, si están aquí algún niño, por favor no se escupan los unos a los otros. Yo no les recomiendo, a menos que el Espíritu Santo de Dios le dé una instrucción muy especial. Entonces su saliva será santa, su saliva será sanadora, como la de Jesús. Vemos aquí que nos dice que le escupió, lo llevó en privado. Posiblemente lo llevó en privado porque quería tratar en privado. No quería hacer show públicamente como hacen muchos evangelistas en público. ¡Sal ahora! Yo le conté a ustedes 2 capítulos atrás que un evangelista que vino a una iglesia pues estuvo bregando con un demonio. Y estando con un demonio lo tumbó como si fuera lucha libre, ¡pam!, al suelo. Después que estaba en el suelo comenzó a ahorcar y le puso un pie en el cuello y le dijo: dígame quién es el Señor, diga su nombre. Y el tipo le contestó: yo le digo lo que usted quiera, pero quita el pie de mí. ¿Qué forma de exorcizar? Yo creo que él tiene una efectividad 10-10. Pero por Dios, ha sido obra el Espíritu Santo de Dios, no con fuerza humana. El milagro de Jesús fue a 2 caídas. Y lo enigmático no es que él sanó, porque sabemos que él sana, sino por qué lo hizo a 2 caídas. Es la gran pregunta. Su saliva fue como un rayo láser oftalmológico, capaz de quitar cualquier catarata o cualesquiera que fuera la obstrucción visual que tuviera este ciego. Bendito el nombre del Señor. Es importante entender que es un milagro exclusivo de Marcos. Y Marcos lo relata y no se encuentra en ningún lado. Y vuelve la pregunta: ¿por qué el Señor hizo este milagro en 2 etapas o a 2 caídas? ¿O el Señor no es el mismo que hizo los cielos y la tierra? ¿O el Señor no es todo suficiente como para decir ¡sé sano!, como tantos otros? ¿O acaso él le dijo a Lázaro: Lázaro, ven, y salió solo la cabeza y el cuerpo se quedó atrás? Ahora venga el cuerpo, y se juntaron? No. O sea, el Señor tiene toda la capacidad. ¿Por qué lo hizo en 2 etapas? Hay un porqué. La mayoría de los comentaristas opinan que este milagro se hizo en 2 partes para darle una enseñanza, no al ciego, sino a sus discípulos.
Ellos debían seguir avanzando y buscando más en el reino. Las lecciones no se habían completado. Él les dijo, teniendo ojos, ¿no veis? Significa que la visión de este hombre es como la de los apóstoles en el capítulo 8. Él quería que los discípulos se identificaran con ese cielo. ¿Cómo cuáles? Este milagro ilustraba no solamente la necesidad de creer y de crecer en el Señor, sino de la obra continua que Jesús hace en la vida del creyente. Hay momentos en tu vida en donde tú vas a ver parcialmente. Cuando al ciego le dijeron, ¿cómo tú ves? ¿Ya ves? Él dijo, yo veo los hombres como ¿qué? Como árboles. Él veía, estaba mejor que antes, ¿sí o no? Había una progresión o mejora, pero no veía completamente. Muchos de nosotros están así. Muchos de nosotros en el Evangelio estamos viendo, pero vemos y tenemos que hacer esto. Vemos, pero no vemos. Hay gente que sale del culto y tú le preguntas, ¿de qué habla el pastor? Llegó tarde la risa de esa niña, pero llegó. La prueba de la vida nos ayuda a afinar la visión. El Señor no se cansa de su trabajo oftalmológico espiritual en nosotros. A estos hombres, al subir de la barca y darse cuenta que habían olvidado llevar pan, se volvieron locos. Entraron en pánico, olvidando que aunque no llevaban pan, llevaban al lado al pan del cielo, al pan que descendió del cielo. El que hace 2 capítulos atrás había hecho un milagro con 5,000. Sin embargo, yo quiero decirte, no sé tú, pero a mí este pasaje me da duro. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he estado en la misma condición de los discípulos. Hay veces en donde nos estamos cayendo muertos, estamos presos del pánico, nos ponemos súper nerviosos por situaciones que son solucionables, pero en ese momento se nos olvida lo que somos, quién nos está acompañando 24/7, la ayuda del cielo, y el problema nos atrapa. Yo no sé si tu problema es que te quedaste sin batería. Y al quedarte sin batería, tú crees que se está cayendo la casa a pedazos. Y hasta al quedarte en medio de la calle comienzas a llorar. Dios tiene que tratar con nosotros. O a mí me ha sucedido, y lo confieso muchas veces, que por cosas simples me he vuelto loco o he entrado en pánico. ¿Y tú? Alguno de nosotros, levantando la mano, puede decir, pastor, yo también. Digan conmigo, yo también. Por pequeñeces me he estado cayendo muerto. Yo quiero decirte que lo que más nos enamora de Jesús es su misericordia. Lo que más nos enamora de Jesús es su inmenso amor. Lo que más nos enamora de Jesús es su compasión. Pero sobre todo, lo que más nos enamora de Jesús es su gran paciencia con nosotros. Si nosotros tuviéramos que tratar con nosotros, siendo nosotros el Señor y nosotros lo que somos, ya nos hubiéramos dado a nosotros mismos una patada. ¿Sí o no? O una galleta, o bofetada, o hubieran dicho, ¡reacciona! Pero qué bueno que Jesús no nos desecha. Qué bueno que Jesús no te desecha. Qué bueno que Jesús tiene paciencia. Yo quiero hablarle a los amigos y amigas que están acá. Pongámonos sobre nuestro. Quiero decirle a los amigos que nos han visitado
mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no se han convertido, todavía no han dado ese paso. Amigo y amiga que estás aquí, Dios te trajo aquí para que veas la necesidad de venir a Cristo, para que tu enceguecimiento espiritual se ha terminado y hoy puedas ver completamente la luz de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué debes, amigo, andar en tiniebla cuando puedes andar en la luz? Yo te pido que te entregues hoy a Jesús. Vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. Recibe a Cristo. Recibe y come del pan del cielo. Entrégate hoy a Jesús.